Buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Les damos la bienvenida a esta conferencia llamada Me Cuido, Te Cuido. Mi nombre es Vanessa Foronda López, trabajadora social de la Asociación de Exalumna de la Enseñanza, encargada del programa Conferencias con Fama. En esta conferencia los estaré acompañando como moderadora. Les daré unas recomendaciones antes de dar inicio. Por favor, apagar el micrófono y apagar la cámara para que podamos ver muy bien la presentación y escuchar a nuestra conferencista que nos estará pues brindando toda la información y todos los conocimientos. Bueno, les cuento que esta conferencia, como les decía anteriormente, se llama Me Cuido, Te Cuido. Está enfocada en que el cuidado es primordial, en especial el cuidado es el primer paso para nosotros poder cuidar a todas aquellas personas que nosotros queremos. Entonces, si primero nos cuidamos a nosotros, podemos brindarle lo mejor a las demás personas. En ese sentido, a través de esta conferencia es donde vamos a abordar el tema del autocuidado como parte fundamental de nosotros siempre identificar los cambios que trae esto de ser cuidadores, eh, identificar cuáles son nuestras emociones y demás. En ese sentido, hoy nos acompaña Ana Isabel, Villegas, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien nos estará acompañando en este espacio. De igual manera, antes de dar inicio a esta conferencia, le doy un espacio a la directora de la asociación, que tiene unas palabras. María Eugenia, tienes el micrófono apagado. Sí. Buenas tardes. Bueno, quiero darle la bienvenida. Como dice Vanessa, nos encanta que nos acompañen en estas conferencias tan interesantes, donde hemos tenido pues conferencistas increíbles, muchas de ellas exalumnas. Hoy también tenemos gratamente una exalumna del 2014, Ana Isabel, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos en nombre de la Asociación de Exalumnas. Le quiero agradecer por habernos dado este espacio tan maravilloso. Bueno, bienvenida. Gracias, Vanessa. Bueno, de igual manera recuerden apagar los micrófonos y las cámaras. También les contamos que estaremos grabando esta conferencia para nosotros tenerlo en la plataforma de YouTube para que más personas puedan ver de esta conferencia. También les cuento que durante la conferencia se pueden realizar preguntas, pero escribiendo en los comentarios. Y al final tendremos un espacio para que puedan interactuar, dar alguna apreciación, comentario, pregunta a nuestra conferencista. De esta manera le damos apertura a Ana Isabel Villegas. Hola, buenas tardes a todos. Gracias Vanessa y Eugenia Restrepo por la presentación. ¿Me logran escuchar y me ven bien? Sí, Ana. Listo, Sí, perfecto. muy bien. Listo. Bueno, así como dijeron, yo soy exalumna de la enseñanza del 2014, egresada como psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana desde el 2020 y actualmente me encuentro laborando en el campo de salud ocupacional. Voy a presentar la temática de hoy, que es Me Cuido y Te Cuido. Voy a quitar la cámara para poder proyectar bien las diapositivas. Así como dijo Vanessa, si tienen alguna pregunta o les surge una idea mientras les estoy exponiendo, pueden escribirlas en los comentarios y Vanessa me va a hacer saberlo. ¿Listo? Perfecto, ¿están observando la presentación? No, Ana, no se No, ve. Ana. No, señora. Un segundo. Una persona.
Perfecto, ahí sí logran verlo. Sí, Ana. Sí. Listo, perfecto. Bueno, empezamos. Entonces, yo creo que el nombre de la charla nos da como un inicio o un abrebocas del tema que vamos a tratar. Efectivamente, es del cuidado. Y para empezar a hablar de esto, es importante hablar del cuidador. En el campo de la salud, pues, que es el área donde donde me movilizo más que todo, el tema del cuidador se escucha como muy frecuente, ¿cierto? Pero es más que todo la persona que asume la responsabilidad de cuidar a ese otro y con el objetivo como tal de mantener un bienestar y una calidad de vida. Asimismo, como mencioné, pues aunque hay diferentes campos, hay diferentes tipos de cuidadores. Entonces está el cuidador formal, que es esa persona que se forma, así como su nombre lo indica, para ese cuidado del otro, ¿cierto? También está el cuidador informal y el cuidador familiar. A mí me gusta juntarlos porque en realidad son muy similares. Estas personas, más que todo, cumplen el rol y se encuentran como en el entorno del hogar. Asumen el rol del cuidador. Cuando alguien del hogar quizás necesita de ese cuidado. Entonces, por eso se llama cuidador informal y cuidador familiar. Cuidador a domicilio es esta persona que se desplaza hasta el lugar donde la persona requiere el cuidado. Y cuidadores voluntarios son esas personas que ofrecen su tiempo para esa compañía o para brindarle alguna necesidad a la otra persona o cubrirle la necesidad más que todo. Es muy importante, pues, y creo que es válido decirlo, que así como los tipos de cuidadores, hay muchos campos, como lo mencioné al inicio. Salud, sí, claro, es como de pronto el que más escuchamos, pero hay cuidadores de niños, cuidadores de grupos de personas. Entonces vamos a hablar más que todo como en general de esos cuidadores. ¿Qué tareas tienen esos cuidadores? De acuerdo al campo, claramente. Entonces está ayudar con las tareas diarias como bañarse, comer o tomar medicamentos. Eso está más que todo relacionado a ese sector de la salud, a las personas que están al cuidado de estas personas que quizás tengan alguna discapacidad, alguna enfermedad, que ya por la edad avanzada necesiten ya más cuidados, más acompañamiento. Organizar actividades de atención médica, este también aplica para estos casos, o también para realizar actividades con los niños. Ya sabemos que estamos en un mundo donde los padres tienen muchísimas responsabilidades, entonces también dejan a los niños en las manos de un cuidador. Tomar decisiones sanitarias y financieras. Esto va muy relacionado a ese cuidado de personas adultas. Ya las personas adultas quizás están perdiendo un poco de esa capacidad cognitiva y para tomar decisiones es importante ese apoyo de ese cuidador y apoyar en tareas generales. ¿Qué beneficios tiene tener un cuidador? Personalmente, y creo que es como lo que yo le doy como todo el valor, es la compañía, ¿cierto? Y reduce la soledad. Ese es para mí es como uno de los beneficios número uno de tener un cuidador. Ayudar a mantener la independencia de la persona. Se preguntarán por qué la independencia, ¿cierto? Creo que las personas que se forman para ser cuidadores también trabajan el tema de la independencia, porque el cuidador es claramente dependiendo de la situación de la persona a la que se está cuidando, pero la independencia es importante también alimentársela a la persona, es decir, si no lo puede hacer, claramente se le va a ofrecer esa ayuda, pero es importante fomentar la independencia, es decir, ayudarlo, pero también que la persona con lo que puede, con las capacidades que tiene, puede ir haciéndola, ¿cierto? Con una supervisión, observando bien que lo haga y que más que todo que lo haga en que esté como en un ambiente que le proporcione seguridad y todo esto.
detectan cambios en la condición de la persona. Al estar acompañado, ese cuidador tiene ya ese ojo superclínico también y van a identificar cambios que pueden surgir en el transcurso de los días o de los años, pues con la persona que se está cuidando. Y claramente es una ayuda adicional y generan y brindan una tranquilidad, que es también sumamente importante. Pero estos cambios de roles y emociones que empiezan como a aparecer en este rol del cuidador, es algo que uno, como ser humano, el ayudar al otro, de alguna u otra manera es súper gratificante. Entonces es un trabajo que uno pues lo va a dejar inmensamente como cargado de esa satisfacción de poder hacer algo por alguien. Pero también es muy importante que trae un cambio, y es muy frecuente que pase, en el estado o las conductas emocionales y físicas. Porque cuando hay ese cambio de conductas emocionales y físicas es ya cuando hay un estrés del cuidador, cuando hay una demanda más en la tarea que se hace. Factores de riesgo del estrés del cuidador, es decir, qué personas podemos encontrar más con ese estrés del cuidador, con más frecuencia, por decirlo de alguna manera. Ser mujer. Vemos que quizás en nuestros alrededores, cuando tenemos una persona adulta, en este caso mi abuela, ¿quién está más al cuidado de las personas? En este caso sí es mujer, las hijas, ¿cierto? Mis tías, el género femenino, quizás por su delicadeza, por su sensibilidad por el otro, porque al ser de pronto mujer es más delicada con muchas cosas, ¿cierto? Tener menos años de la educación formal. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando la persona está en casa de pronto sin culminar sus estudios, es muy probable que también le otorgue el rol de cuidador. Vivir con la persona a la que se cuida. Cuando uno está viviendo con esta persona, está con ella acompañándola 24 horas, 7 días a la semana, esto claramente genera un estrés y eso sí es súper delicado y debemos como tener estar alertas a esa situación. Padecer depresión, cuando estamos muy involucrados en ese cuidado del otro, claramente es la vida de otro ser humano y de pronto nos desgastamos o nos cargamos mucho de emociones, situaciones diarias con esa persona, también de nuestra vida personal. Esto genera sentimientos de depresión. Dedicar una gran cantidad de horas al cuidado, eso va muy relacionado con de pronto que la persona viva con la persona a la que cuida, no tener la capacidad suficiente de afrontar una situación difícil y tener dificultad para resolver problemas, porque ya está de pronto muy agobiado o lleno de pronto de situaciones alrededor de la persona a la que se está cuidando, y eso genera pues un difícil manejo de la situación o de la resolución de problemas. Que puede ser estresante también para el cuidador, esos eventos estresantes, la dependencia progresiva. Cuando vemos que al pasar del tiempo, de los días, la persona empieza a depender más de uno o de la persona, pues del cuidador como tal. Eso también le genera el estrés, es algo estresante para el cuidador. Las conductas que presenta el enfermo, pues sí, en el caso de la salud, porque cuando una persona independiente de la enfermedad o de la discapacidad que tiene, las conductas pueden ir variando. Son personas que quizás pueden ser muy irritables, conductas agresivas. La restricción de libertad es también acompañado pues con eso que hemos hablado, que he dicho varias veces del tiempo, también de pérdida del estilo de vida, de lo que acostumbrábamos a hacer, que ya por estar en el rol del cuidador a veces descuidamos. Listo.
¿Qué síntomas o señales evidencia que el cuidador no se cuida? Eso es súper importante y creo que es como también un foco al que tenemos que ponerle muchísima atención, y es cuando la persona pues se cuida, que cuida puede verse sobrecargada por la situación o la dedicación continua a la otra persona. En ese momento suelen aparecer síntomas físicos, emocionales, sociales, que nos advierten de este riesgo, de la sobrecarga. ¿Qué señales? Bueno, ya dijimos físicas y psíquicas o emocionales, ¿cierto? ¿Qué señales físicas podemos observar en estas personas que ya están sobrecargadas? Cansancio, falta de apetito, alteración del sueño. La alteración del sueño es que no duerman nada, que no les dé ni 5 de sueño, que sufran de insomnio, o que ya por lo contrario duerman por horas muy prolongadas, dolores musculares y abandono del aspecto físico. Ya su cuidado físico pasa a un segundo plano completamente. Eso se va observando a lo largo del tiempo. ¿Listo? Señales emocionales. Entonces, aparece la tristeza o sentimientos de culpa. Acá quiero aclarar algo que me parece también válido, y es que las emociones son súper importantes sentirlas, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de la tristeza en esas señales emocionales, hablo que la tristeza ya ha estado por mucho tiempo, porque la tristeza puede aparecer, así como la alegría, así como la ira, el disgusto, que son las emociones que nos acompañan, y de hecho por eso están con nosotros, porque de alguna u otra manera hacen que nuestra vida pueda funcionar. Lo que hay que tenerle ojo es cuando estas emociones son continuas, o sea, se quedan mucho tiempo en nosotras. Ahí es donde uno sí ya abre los ojos y hay que estar súper alerta de eso. Por eso quería hacer como la aclaración, porque sí, entonces si yo siento tristeza, ya tengo que estar alerta. No, si la tristeza te acompaña mucho más tiempo de lo que debería, es decir, no sé, ya llevo un mes con una tristeza profunda, tengo ese cansancio, ese sentimiento de culpa, el autoestima también está disminuyendo, hay cambios de humor constantes. El cambio de humor quiere decir, en unos momentos puedo estar súper feliz y en otros momentos aparece, o no en otros momentos, inmediatamente también puede aparecer esa tristeza. En esos cambios también hay que tener un poco de cuidado y estar alertas y ir conociéndonos. Acá es también importante conocernos y conocer qué emociones nos habitan y cuáles usamos con más frecuencia. Y ya, ahora el tema que trae todo esto de esas características o señales físicas y emocionales, el síndrome de burnout, el síndrome también del desgaste emocional y físico. Se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y el autoestima del trabajador, en este caso del cuidador, ¿cierto? ¿Qué aparece? La apatía. Ya lo que pase con el otro no me interesa tanto. Eso también es un síntoma. El descuido de las propias necesidades, es decir, no, son las 8 de la noche y se me olvidó almorzar y apenas me di cuenta. O en el transcurso del día solamente comí una vez. Sabemos que es importante la buena alimentación, entonces las 3 comidas diarias, ya cuando esto está, ni siquiera nos damos cuenta cuando las realizamos, eso es una señal también de alerta. El agotamiento, la retirada de la vida social, el ya no disfrutar lo que disfrutaba antes, compartir con amigos, con familia, el éxito decreciente. Claro, como ya estamos tan cansados, quizás lo que hacía bien al inicio, con ese entusiasmo, con esas ganas, con que hacía bien mi labor del cuidar al otro, ya por el desgaste quizás no lo hago de la mejor manera. Y eso puede ser, yo lo puedo percibir y lo pueden percibir los otros. El estado de ánimo depresivo, acá es importante lo que mencioné ahorita. Recuerden que es cuando ya llevamos un tiempo prolongado con la emoción. ¿Qué causa
este agotamiento. Los factores individuales del estrés a los que está expuesto el trabajador son tanto internos como factores externos. Internos, ¿por qué? Porque está, por ejemplo, la autocrítica. A veces somos muy exigentes con nosotros mismos, entonces esa autocrítica también alimenta que nos agotemos con mayor facilidad, que nos metamos de lleno al trabajo, que estemos full siempre dedicados a la labor con el otro y descuidemos lo que nos gusta a nosotros mismos. La autoexigencia va muy relacionada a la autocrítica. Tolerar el estrés también causa ese agotamiento, porque entonces ya lo sé más o menos manejar, pero eso se va acumulando y ahí es donde también uno ya llega al burnout. Los factores externos, cuando las jornadas ya son muy largas, cuando el salario de pronto es bajo, en el caso de que tengamos cuidador formal, insatisfacción con el nivel de la gestión, y cuando de pronto nos están observando o supervisando el trabajo. Eso también nos genera un poco de estrés y nos agota. Bueno, los efectos del burnout en las personas que proveen de algún tipo de cuidado. Cuando estamos ya desgastados emocional y físicamente, nuestras labores claramente no las vamos a realizar bien, hay que repetirlas nuevamente y nos vamos a quedar de pronto en ese desgaste, ¿cierto? Y afectamos negativamente a la persona con la que estamos. Y creer que de pronto encerrarnos con la situación, eso también pasa mucho y es muy frecuente que no hacemos uso de la red de apoyo. Entonces, el cuidado es la definición más, creo que más concreta que uno puede encontrar de cuidado, pero creo que abarca todo lo que realmente es el significado y lo que considero importante del cuidado, es la acción de cuidar, pero entonces preservar, guardar, conservar y asistir, ¿cierto? El cuidado implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de incrementar su bienestar y evitar que sufra algún prejuicio. Y la frase que subrayé, porque me parece fundamental, porque el cuidado, así como decía pues Vanessa al inicio, es importante cuidarnos a nosotros, pero también al otro. Y en ese cuidado del otro, o la acción humana de abrirme al otro y de ver su perspectiva, la mirada del otro, el otro qué necesidades tiene, qué intereses tiene, su forma de ser y de actuar. Porque si nos quedamos solamente en voy a hacer esto y me limito a cuidarlo de cierta manera, pero no me abro como tal a ver la perspectiva de ese sujeto, de cuál de verdad es su necesidad. Posiblemente la necesidad no es la que yo creo. Y ahí es donde también está lo humano y es lo bonito de la labor, de cuidar al otro. ¿Qué necesidad tiene? Para él, ¿qué significa? Pues que de pronto significa que yo esté acá cuidándolo. ¿Qué forma de ser y de actuar tiene la persona? Hay que abrirse y tratar como de, igual creo que es un proceso, pues eso no es como en el primer momento de encuentro, eso no siempre se va a dar, es un proceso que uno también tiene que construir y ir teniendo conciencia de esa perspectiva del otro. Porque es importante cuidarse para cuidar. La misión de cuidarnos en todos los aspectos se llama autocuidado, ¿cierto? Y es el espacio en el que recargamos como la energía, las pilas, reconectamos con lo que nos gusta y nos hace sentido. Que nos hace sentido es que nos hagan sentir como en paz, en tranquilidad, que sea afín, o sea, que estemos haciendo algo que sea afín con nosotros. Y eso trae un impacto muy positivo en nuestra salud en general, porque es que también esa un complemento, ¿cierto? Cuando hay una salud física y una salud mental, estamos en equilibrio. Cuando estamos en la salud, no sé, física, de pronto estamos bien, pero la salud mental a veces nos está fallando.
tenemos que buscar ese equilibrio porque es importante. Y ahí también nos estamos autocuidando. Hay que tener ese equilibrio o ir trabajando en él, porque creo que es algo que se debe ir trabajando. Nadie cree, yo creo que a nadie le dieron el manual de cómo tener ese equilibrio en totalidad, ¿no? Eso es, creo que, y ni siquiera creo, tengo la certeza de que cada persona tiene un equilibrio diferente, tiene situaciones, piensa diferente, vive un contexto social diferente, entonces algo que también se debe ir construyendo para tener ese autocuidado y poder sentirnos cómodos y bien con nosotros mismos en ambos sentidos para cuidar al otro. Habilidades para el autocuidado. Existen 3 indicadores que ayudan a fortalecer y son característicos de las personas cuidadoras. Estos 3 son los que considero que son más importantes. La responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la vida de otro sujeto y la mía, ¿cierto? Entonces eso es tener una responsabilidad grande. Eso es un trabajo que cuando se involucra al otro es algo, como mencioné, pues muy lindo y muy gratificante, pero también hay que tenerlo con responsabilidad. Capacitarnos porque es bueno ir estudiando, ir observando cosas de lo que voy a hacer, hacerlo bien, aprender cosas nuevas, porque siempre hay cosas nuevas, o sea, hay métodos nuevos, habilidades nuevas que uno va descubriendo en ese día a día. Y la empatía, pues que cuando uno trabaja con el otro, eso es primordial, ponerse en los zapatos del otro. Así que eso es creo que es la frase más que más hemos escuchado, pues lo digo yo porque al estudiar en la enseñanza creo que esa también era la frase diaria, ponerme en el lugar del otro y en los zapatos del otro. Entonces, cuando ya tenemos el autocuidado, eso permite que la persona que va a cuidar o la cuidadora se sienta pues en disposición física y mental para realizar las tareas del cuidado, tener fortaleza y capacidad para afrontar los diversos problemas que tiene la vida y tiene el cuidar al otro, realizar los esfuerzos físicos y emocionales que precisan alguna tarea, tener sensación de control de su vida y realidad cotidiana, porque es que el cuidador es cuidador, pero no se nos puede olvidar que eso compone también muchas cosas, somos seres humanos, tenemos vida personal, vida social, entonces tener ese control y esa realidad cotidiana es fundamental. Tener habilidades para la solución de problemas, mantener un estado de serenidad y bienestar en todo momento. Cuidado del cuidador. Es fundamental no olvidar el cuidado del cuidador, ya que siempre realiza un trabajo muy fuerte o muy pesado, tanto a nivel físico como mental. Eso puede llevar a que el cuidador se olvide por completo de sus necesidades. Es importante dejar ayudar y compartir lo que sientes. Es importante eso que mencioné de pronto, no sé si recuerdan ahorita que estaba subrayado en negrilla, la red de apoyo. Las redes de apoyo son como una base, y no solamente en ese sector del cuidado o de la salud, en la vida cotidiana hay diferentes redes de apoyo. Hay redes de apoyo, no sé, cuando hay una pérdida, hay redes de apoyo para los duelos, hay redes de apoyo para las adicciones, hay redes de apoyo. ¿Qué quiere decir esa red de apoyo? Son personas que quizás pueden estar viviendo, que vivieron lo mismo que yo viví y que me pueden expresar o puedo ver en ellos herramientas para yo poder ir superando lo que estoy viviendo. En este caso, cuando necesito ayuda, poder hablar con alguien, poder saber que lo que yo estoy pasando también lo vivió otra persona y esa persona quizás ya va más adelante y yo puedo hacerlo. Tener tiempo para alejarse de las obligaciones de hacer lo que te gusta, que es lo que he mencionado y que me parece también, creo que la cantidad de veces que lo he dicho es la cantidad de veces que es importante que lo tengan muy presente, porque el pasatiempo o los hobbies son realmente algo que debe estar en nuestro día a día. Y ahí también les hago la invitación
de que tenemos como organizar nuestro tiempo. ¿Cómo organizamos nuestro tiempo? ¿Qué estrategias podemos utilizar para organizar nuestro tiempo? Un planeador. Un planeador puede ser, no, es que me gusta más lo visual, entonces listo, recorto lo que voy a hacer por la semana, organizo por días, lunes, martes, miércoles y jueves, las horas, y recorto las figuras o las actividades que debo de hacer. De hecho, también es una forma como de distraerse mientras hacemos este planeador, que me parece muy, muy eficaz y nos ayuda a organizar el tiempo, a que no tengamos tiempo para claramente hacer la labor que tenemos, pero también para poder disfrutar con lo de nosotros, nuestros familiares, no sé, hasta de cuidarnos, de ir al médico, revisiones, y eso nos ayuda a tener ese orden y tener las prioridades, organizarlos por prioridades, que es una prioridad para mí, que es una prioridad para la labor que hago, e ir despejando uno a uno esas quehaceres que tengo. Y claramente eso me ayudaría a tener una eficiencia, pues como ser más eficiente en mi trabajo. ¿Por qué? Porque ya estoy un poquito más relajada, porque ya desgasté, pues, o gasté mi energía, pero en cosas buenas, entonces eso me ayuda a relajarme. Cuando uno se relaja, secreta muchas hormonas que nos ayudan a sentirnos más felices, más tranquilos. Entonces, eso también nos ayuda a tener un trabajo bueno y que lo hagamos, pues, claramente cuando estamos hablando del cuidar al otro es algo que debemos hacer bien y que debemos hacer con amor. Necesidades de un cuidador. ¿Qué debería tener un cuidador y qué es? No se nos puede ni siquiera pasar. El descanso. Tener un sueño reparador es fundamental. Si podemos dormir 8 horas, maravilloso. Ejercicio físico. El deporte, como mencioné, también secreta hormonas que nos ayudan a liberar un montón de cosas, que quizás nos ayuden a relajarnos, a sentirnos más tranquilos. La alegría y la felicidad, como lo quieran llamar, está también en esa secreción de hormonas. Entonces es importante hacer actividad física, la alimentación, tener la alimentación 3 veces al día, las grandes, y tener esas media mañanas, medias tardes, y con alimentos que, primero que todo, que nos gustan. Hay que escuchar nuestro cuerpo, qué nos gusta, qué disfrutamos, ¿cierto? Porque pues es la alimentación, y también hay en ese espacio o en ese tiempo que dedicamos para nosotros, también es importante escuchar qué queremos, qué nos gusta, ir identificando qué puedo cocinar, qué me gusta, qué cocino, qué cambiar de pronto la rutina del almuerzo, de la comida, para que sea más divertido y alimentarnos bien. Expresión de emociones. Acá está lo de la red de apoyo, lo podemos relacionar también con esto, y también con ese círculo también cercano, ya sea amigos o familiares con los que podamos expresar nuestras emociones del día. No, es que llegué del trabajo y me pasó esto y esto y esto y me sentí así. Eso es súper importante. Uno cree que no, porque a mí me ha pasado. Yo también llego del trabajo y a veces no menciono cómo estuvo en el día o cómo me fue, y uno empieza a sentir como, que sería bueno expresarle, así sea, no sé, a mi esposo, a mi hija, un poquitico de mi vida. Ver qué hice hoy, qué emociones experimenté, cómo resolví cierta situación. Información, orientación, claro, porque como mencioné también, la vida va a mil y esto trae muchos conocimientos nuevos, eh, quizás nos ayuden con aprendiendo cosas. Es decir, ya hay mucha tecnología, por ejemplo, entonces eso nos podría ayudar para que nuestro trabajo también sea un poco mejor, más tranquilo. Recreación y ocio, atención psicológica especializada y ayuda económica. La atención psicológica especializada, al trabajar con otros, es importante que tengamos ese acompañamiento psicológico. Igual yo creo que es algo que cada persona puede ir
sintiendo la necesidad. No es como un requisito, no, es una sugerencia y que cada persona en el transcurso de sus situaciones pueden ir observando si la necesidad aparece. Hay mucha atención, pues hay mucha atención psicológica que puede ayudarles. Hay muchos lugares a los que podemos como ir para que nos puedan brindar esa atención. ¿Cuándo solicitar ayuda a un profesional? Cuando ya eso, en estas tres situaciones, leve, moderado y severo. Entonces, leve, dificultad para levantarse en las mañanas. Cuando usted se levanta y usted siente que no descansó, ve, pero es que yo me acabé de acostar, ¿cómo así estoy cansado? ¿Cierto? Ahí ya vemos que hay un cansancio y que si yo dormí las 8 horas no debería estar. Moderado, distanciamiento, ya me empiezo a alejar de la sociedad, de las personas con las que frecuento, irritabilidad, fatiga y aburrimiento, cansancio emocional, sentimientos de frustración, incompetencia, culpa y autovaloración negativa, porque cuando uno ya está cansado, realiza las cosas de pronto de una manera que no es la adecuada, hay una autocrítica. Entonces también eso es como un circulito vicioso. Cuando no se soluciona, vuelve y empieza y volvemos a ver, no lo hice bien, pues hay una autocrítica de lo que acabo de hacer que no estuvo bien, porque uno siempre quiere de pronto hacer su trabajo bien. Cuando ya está agotado, esto no pasa, de ahí aparece la autocrítica. Ya cuando es severo es cuando hay abuso de psicofármacos, ausentismo en el trabajo, no fue, no pudo, ¿cierto? No llegó, o tenía un compromiso y no llegó, abuso de alcohol o drogas, y ya cuando hay violencia. Es fundamental vincular a las personas cuidadoras a redes sociales. Esto trae pues efectos positivos en la salud física y mental. Y el cuidado de nuestra salud mental. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos, actuamos y cómo enfrentamos la vida. Pero esa salud mental va a empezar ese granito de arena por nosotros, ¿cierto? Si no cuidamos nuestra salud mental nosotros, es muy difícil que otras personas lo hagan por nosotros. Hay que ir viendo cómo puedo cuidar mi salud mental, cómo puedo cuidar ese bienestar emocional. Y cabe resaltar que no todos tenemos la misma forma de pronto de resolver o de gestionar nuestra salud mental. Todos vivimos en vidas totalmente diferentes, contextos, crecimos de diferentes maneras, entonces hay que ir conociéndonos a profundidad para poder saber cómo podemos gestionar nuestra salud mental, para gestionarla de la mejor manera, porque no está el manual donde todos tenemos que hacer eso para que nuestra salud mental esté perfecta. Sería mucho más fácil, pero creo que se soluciona o se gestiona de mejor manera cuando se conoce a profundidad el ser. Recomendaciones para el manejo de emociones. Expresar las emociones que generan durante la actividad de cuidados. Eso de llegar y contar lo que sentí, qué hice cuando sentí esto, qué parte del cuerpo de pronto reaccionó cuando sentí o cuando pasó esa emoción por mí. Identificar en qué momento de la actividad de los cuidados aparecen las emociones. Aprender a identificar el momento adecuado para expresar las emociones y particularmente la ira. ¿Por qué particularmente la ira? Cuando aparece la ira podemos lastimar a las personas o lastimar a alguien. Entonces ahí es como que hay que tener cuidado y por eso es importante identificar esas emociones y cuáles usamos más, porque aunque las tenemos todas y todas habitan en nosotros, no todas las usamos. Hay unas que quizás usamos una vez al año, una vez cada 2 meses. Hay que identificar bien qué emociones están y cuándo las vamos a utilizar y cuándo las utilizamos, en qué momento son. Y saber cómo vamos a reaccionar cuando desaparezcan, porque a veces, ay, no, es que yo, no sé, lastimé a alguien, pero nunca me había sentido así. Hay que ver cómo nos sentimos con esa emoción y ver cómo nuestro cuerpo y cómo nosotros reaccionamos, porque hay que tener el cuidado con el otro.
establecer ejercicios de relajación que permitan mantener el adecuado equilibrio emocional, aprender a manejar la tristeza ante aquellas situaciones que se pueden vivir cuidando a otro. En el campo de la salud, la tristeza es una emoción que suele salir mucho a flote, porque está muy relacionada también, por ejemplo, el cuidado de las personas muy adultas o cuidado de las personas enfermas, está muy relacionado con la pérdida, con los duelos. Entonces ahí hay que aprender a manejar esas emociones, por eso hago énfasis en eso un montón, porque la tristeza posiblemente aparezca. ¿Cómo vamos a gestionar esto? ¿Qué herramientas tengo yo a lo largo de mi vida que construyo? ¿Qué herramientas para lograr manejarlo de la mejor manera? Ser realista respecto a la capacidad y habilidades y conocimientos que poseo. Esto sí me parece, ante todo, muy ético, porque a veces creemos que somos capaces de hacerlo todo. Y puede ser la intención, o sea, la intención es lo más importante. Yo pienso que si uno quiere hacerlo, pues hasta lo puede lograr. Pero a veces hay cosas, no sé, de pronto actividades que no logramos hacer. Y hay que identificar qué no puedo hacer bien, o para trabajar en ello y no intentarlo y hacerme daño y ponerme presión y autocargarme un montón. Hay que identificar bien esas habilidades que poseo. Para las que soy muy buena, esas las voy a sacar más a flote. Las que no tanto, las voy a trabajar primero antes de sacarlas a flote, para que esa autocrítica no salga tampoco muy frecuente. La autocrítica no es algo negativo, es algo muy positivo, pienso yo, si se sabe manejar. Pero en algunas ocasiones esta autocrítica puede ser muy repetitiva, y ahí es también donde nos desgastamos emocionalmente. Listo. Establecer objetivos realistas en cuanto a la mejoría o deterioro de la persona que se cuida. Eso está muy enfocado pues a la salud, cuando hay que ser realistas de la situación, de la enfermedad, de que estamos cerca a la pérdida. Quizás en algunas ocasiones esto puede pasar, y créanme que es muy frecuente en el campo de la salud. Entonces hay que saberlo gestionar. Entonces hay que recordar que no estamos solos y que hay que aprovechar los recursos sociales, familiares que tenemos alrededor, que se puede pedir ayuda cuando se necesita. Estamos en un mundo, ¿cierto? Y ahí estamos rodeados de personas. Esas personas están con nosotros y están acá al lado para también ayudarnos cuando lo necesitemos. Identificar qué personas nos pueden ayudar. Identificar esa persona para qué es buena, para qué puede de pronto ayudarme y aliviarme un poquito el trabajo. Delegar es posible. Hazlo cuando no seas capaz de llevar todo a cabo. A veces nos cuesta mucho delegarle al otro, porque ahí es donde entra el superpoderosa, yo todo lo puedo, pero no, hay cosas que quizás otra persona lo haga mejor que yo y hay que reconocerlo. Entonces delegarle a esa persona cuando no soy capaz o me cuesta más hacer un trabajo que a ella. Y tener derecho a sentir, para poder reconocer bien las emociones. Porque si no nos cuidamos, nosotros no podemos cuidar a otros. Listo, para que lo tengamos muy presente. Y con eso doy por terminada la charla. Si de pronto tenemos alguna pregunta. Si hay alguien que tenga alguna duda, una pregunta y alguna recomendación, sugerencia, apreciación, lo puede hacer en estos momentos. Ana Isabel, hola. Hola, cuéntame. Bueno, mira, lo que sucede es que en este grupo nosotros tenemos muchas cuidadoras, y de pronto hay cuidadores, no sé en este momento, que son las Juanitas, que algunas llevan muchos años ya como Juanitas, otras se acaban de formar, y ese es realmente su trabajo. Entonces, en el caso de que es mi trabajo y entonces yo tengo que cumplir con unos horarios a veces muy fuertes,
pues como ya es mi trabajo, voy a estar enfrentada a todas esas cosas y no es como el cuidador que es mi familiar y entonces de pronto pues yo no voy a estar tan preparado. O sea, ellas cómo tienen que prepararse para esta profesión, digámoslo así, porque es muy distinto que yo cuide a alguien en mi casa y seguramente me va a dar un cansancio y una cosa. Ellas tienen que estar fuertes porque eso es lo que hacen todos los días. Entonces, qué pueden hacer? Perfecto. Bueno, ya ese sería pues entonces el caso de un cuidador formal, pues porque se prepararon para esta labor, ¿cierto? Entonces, Sí. es importantísimo que como estamos al cuidado de alguien más, exista ese acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque estamos, no voy a utilizar la palabra cargando porque no es la que considero adecuada, pero estamos también con otra vida, con otras situaciones y con las de nosotros. Entonces es importante ese acompañamiento psicológico. Con la parte que tú me mencionabas del agotamiento, es el trabajo, entonces claramente uno en el hogar, como está 24 horas, 7 días a la semana, el agotamiento puede ser más fuerte. En este caso hay horarios pesados, recomendable, súper recomendable lo que dijimos del descanso. Tratar de dormir las 8 horas diarias sí es fundamental, ya sea en las mañanas, pues cuando llegan, si trabajan de noche, o en las noches si trabajan en las mañanas. Y la buena alimentación. También recomiendo lo que mencioné acerca de el planeador. El planeador es importante porque así como trabajamos, ¿cierto? Trabajamos para el cuidado del otro, también lo mencioné mucho y es que tenemos también nuestra vida, pero también entonces si es un trabajo que debo de cumplir ciertas horas y tiene ya las horas establecidas, tengo más facilidad para organizar las otras cositas que son mías. Entonces, no sé, el pasatiempo, por ejemplo, disfrutar cuando no estoy laborando en algo que realmente de verdad yo disfrute full y que yo me sienta satisfecha de lo que estoy haciendo, no sé, ir al cine, me encanta ir al cine, me encanta salir a caminar, hay gente que le gusta hacer deporte y que eso lo relaja y es muy válido, entonces como identificar bien esa actividad, o sea, esa actividad que realmente me va a relajar en los momentos en los que no estoy laborando. Y ya cuando ya estoy laborando y hay situaciones que posiblemente me van a parecer más difíciles de manejar que otras, ahí también es ese acompañamiento psicológico que me puede ayudar a sentirme un poquito mejor. No sé si de pronto contesté tu pregunta. Sí, yo creo que para lo que, pues yo no había pensado eso, pero sí veo que para este tipo de profesiones ese acompañamiento psicológico es importante. Yo me imagino que las EPS les dan eso para, pues por estar en el área de la salud y como, no sé cómo será que lo piden, pues, porque... Sí, las EPS sí tienen un acompañamiento psicológico. Claramente el tema con las EPS es que es un poquito pues demorado el proceso, pero sí se puede realizar. Y no, y ya pues cuando uno ya es personal de la salud, eso es fundamental, ya sea cuidador, ya sea médico, ya sea psicólogo, ya sea enfermero, porque estamos siempre como en contacto con el otro. En este caso, y son situaciones complejas en ocasiones, entonces sí es importante ese acompañamiento. Ok, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, la señora Sandra Milena alzó la mano. ¿Tienes alguna pregunta, sugerencia, comentario? Muy buenas tardes, noches ya. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Qué pena, yo llegué pues ya terminando la conferencia. No sé si de pronto en algún momento lo dijeron, pero la verdad estoy en una situación donde realmente necesito ayuda tanto para mi mamá como para mí y pues no sé dónde encontrarla, entonces no sé si en algún momento dieron algún número donde yo pueda encontrar este tipo de ayuda. Gracias. ¿Ayuda en qué sentido? Perdón, cuéntanos. ¿Necesitas un cuidador o cómo así? No, sí, me explico, no, yo vivo solo con mi mamá es una persona de 80 años con muchas dificultades, digamos, de salud y yo soy
personal de la salud, pero soy como la única persona que está con ella. Entonces, quiero alguien que nos pueda ayudar tanto a mí como cuidadora en esa parte y a ella como usuaria, como enferma, como pues la persona que está ahí necesitando también hablar y expresarse. Sandra, Explico. ¿Sí? aló, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Listo, no. Si quieres, ahorita en el chat puedo colocar mi número. Y, bueno, igual las Juanitas también tengo entendido que tienen cuidadoras, ahí también podríamos hacer alguna gestión, pero también podemos, te puedo dar mi número y ahí podríamos cuadrar, hay instituciones que también hacen esos acompañamientos, pero eso no lo habíamos dicho pues en la charla. Perfecto. Pero el tipo de, Pero es de que asesoría, yo entiendo que no es cuidadora, Ana, lo que ella exacto, necesita. Ella necesita es una psicóloga, es lo que es ella está correcto. Ah, comentando. perfecto, no, entonces sí, te doy mi número y podríamos conversar. Ay, Listo, perfecto. Listo, listo. Quedo muy atenta. Muchas claro gracias. que sí. Compartimos, sí, en el chat también compartimos el contacto de las Juanitas, de las cuidadoras, por si necesitas de alguna cuidadora, te puedas contactar a ese número y nosotros pues colaborarte con ello. Excelente, maravilloso. Mil gracias. Bueno, Andrea levantó la mano. ¿Tienes alguna pregunta, comentario, apreciación? Andrea López. Andrea López. Ya quito la manito, ya no está levantada. Entonces, Lina Rey Esa. Vanessa. Hola, hola, qué pena, hace casi que no prendo el micrófono, este No te celular, no sé qué le preocupes. pasó. Muchas gracias. Bueno, no es como un aporte, pues, como en cuanto a algo pequeño y cortico, pues, en cuanto a mi experiencia, no, lo que la autora dice es muy, muy válido. Tenemos que, pues, debemos procurar hacer algo por nosotras mismas. Yo soy cuidadora. Bueno, yo trabajé con adultos mayores recién nacido, pues, por 20 años, pero pues me inclinaba más como por el cuidado del niño. A mí me dio algo que no sé si todavía se llamará así, doctora, es que el síndrome del cuidador. O sea, yo ya sentía que yo no, pues que yo no hacía bien mi trabajo, que yo no era buena niñera, o sea, yo de ser divertida, de ser paciente, de ser muchas cosas, pasé a ser impaciente y yo dije, no, no, yo no puedo ser así, o sea, ¿a mí qué me está pasando? Entonces yo me salí de trabajar, hice un alto, como para descansar, como para mirar qué me pasaba, porque pues no, uno no puede llegar a una casa a hacer su trabajo mal, porque se supone pues que uno tiene vocación para esto. Bueno, entonces me salí de trabajar, pero resulta que uno luego entiende las cosas de Dios cuando llegan. Entonces resulta que yo me salí de trabajar y yo le dije a mi esposo, bueno, yo quiero poner un negocio por acá en mi barrio. Yo veía que no había como papelerías, como impresiones, como fotocopias, como cositas así. Yo le dije, yo quiero poner un negocio para atender bien la gente, para que las personas lleguen y encuentren una solución, algo completamente pues diferente, pero pues igual no dejaba de ser un servicio pues a las personas también. Entonces yo dije, bueno, por ahí en 3 años voy a ahorrar para, ¿cierto? Para surtir mi negocio, Aurelio. Yo dije en 3 años, pero Dios en 3 meses ya me tenía en un local, con una vitrinita, con lápices, con una impresora. Bueno, empecé como pude y empecé a hacer mi negocio. Bueno, al cabo de un tiempo mi esposo enfermó, ya llevamos casi 3 años ya enfermo, cuidándolo. Después Dios me mandó un sobrinito que nos encargamos de él, que nos lo dieron por comisaría. Entonces, miren que muchas veces no es lo que uno quiera, sino lo que Dios quiere hacer con uno. Depende las cualidades, las habilidades y los dones que le haya dado a uno. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, listo, esto es lo que tú quieres para mi padre. Entonces, muy sencillo, bueno, empecé a hacer ejercicio, empecé a acomodar mi tiempo. Bueno, lo del cronograma que dice la doctora es genial, o sea, no lo había hecho, pero entonces ya uno como cuidador empieza a girar alrededor de la persona que está cuidando, el enfermo, el niño, y uno se va olvidando de que uno come, de que a uno le gusta salir, de que uno sale con sus amigas, de que uno va a hacer, bueno, de muchas cosas, entonces también se va agotando, entonces quería pues como hacer ese aporte
de que he tratado de hacer cosas que me gustan y ponerme, o sea, sin ser egoísta, ponerme a mí primero, anteponer mis necesidades y para yo estar bien, porque si yo no estoy bien no voy a poder dar absolutamente nada. Entonces, bueno, la parte, de pronto yo pues a las personas que pronto en la religión en que estén, oren, lean algo espiritual, la Biblia, qué sé yo, eso nos va a ayudar muchísimo porque uno estar pues pidiéndole ayuda a Dios y a Jesucristo, o sea, la parte espiritual es demasiado importante. Entonces, eso tenía para aportarles. Muchas gracias. Claro que sí, Andrea, sí, eso que tú dices y eso que mencionaste, exactamente, eso es burnout, cuando ya te sientes muy agotada y ya no consideras que, y antes te parece extraño lo que estás sintiendo porque no lo había sentido antes, estamos agotados, ya no disfruto lo mismo, las cosas que hacía antes, y ahí es donde hay que poner la alerta, y ya mencionaste que lo hiciste y me parece muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Había otra persona, Zulma, creo, o ¿quién? Sí, era Zulma, pero ya no la estoy viendo ya creo que se salió, no la veo. ¿Alguna otra persona nos quiera comentar sobre su experiencia o alguna pregunta hacia Ana desde la parte pues psicológica y como cuidadora? Pueden aprovechar estos espacios. Claudia Ruiz levantó la mano. Sí, buenas tardes. Bueno, agradezco mucho el espacio y escribí ahorita en el chat y es hasta dónde sería posible que a raíz de esto que estamos compartiendo ahorita hubiera como la posibilidad de entrar y armar unas redes de apoyo, tanto digamos para el personal que se mueve con personas ajenas a su familia, como para quienes estamos como cuidadores primarios. Andrea creo que era quien hablaba también ahorita como de esto que se va dando, el cansancio y todo lo demás, y donde digamos si uno llega a un momento donde deja de lado como lo de uno para digamos meterse de lleno con el enfermo y entra digamos como a vivir esto, pero llegan también en momentos como lo nombraban ahora, cuando digamos las emociones salen a flor de piel y salen a flor de piel, como me pasó, por ejemplo, hace unos días. Yo soy cuidadora primaria de mis padres, dos adultos mayores. Y digamos, mi papá está diagnosticado mm, un Alzheimer interrogado, pero donde en ese Alzheimer interrogado, o sea, digamos, cuando se va donde los profesionales se hablaba de si es una cosa progresiva, y aunque siendo personal del área de la salud mental, en este caso no soy ese profesional, sino que soy la hija, soy la cuidadora. Y llega un momento donde, digamos, las emociones empiezan a salir a flor de piel y entro como a buscar el espacio a nivel de la EPS, de un espacio de escucha. Obviamente cuando se busca espacio de escucha desde el lado psicológico, pues la pregunta clave es: ¿ha tenido ideación suicida o no la ha tenido? Porque esa es como una de las señales de alarma de priorizar la atención. Y donde cuando le digo a la profesional que no, le digo no, no la he tenido, pero siento que en este momento necesito una escucha porque siento que digamos, hay una carga emocional muy grande. Ahí entrando y buscando como frente a esa necesidad que tenía de buscar, digamos, como la escucha, también me sale como el lado profesional y decía, o sea, qué rico entrar y montar o sea, una propuesta que no sé dónde llevarla, una propuesta de casi que como lo que están haciendo en Bogotá ahorita, las manzanas del cuidado. No sé si acá en Medellín tengo que entrar y revisar bien si acá lo hay, pero digamos la propaganda que vemos en la televisión de las manzanas del cuidado, donde los cuidadores llevan a sus encomendados y sacan ese espaciecito para ellos. Qué dicha nosotros también entrar y digamos tratar de manejarlo acá, sacar una propuesta de una propuesta que se lleve ante las entidades de salud, ante las alcaldías o algo, de modo que se le entre a poner más cuidado como al cuidador,
por todo lo que digamos se nombró ahorita, por todo eso que digamos está ahí y que muchas veces, hay veces cuando hay varios hijos, muchas veces se queda el cuidado en uno solo. En mi caso somos mi hermano mayor y yo, y sola, y digamos en este caso, mi hermano es casado, mi hermano tiene su labor, pero además de eso, en la casa, digamos, de él, también tienen una cuñada de él en condición de discapacidad por un derrame que le dio. Entonces uno entra y ve como ese entorno muy cercano, también todos en la función de cuidado. Entonces, qué dicha, y lo decía ahí, que de pronto desde acá se pudiera entrar y proponer un espacio de grupo de apoyo para, digamos, aquellas que, digamos, cumplen la labor con externos a ellas, que no son familiares, como hablaban las Juanitas, y otra para, digamos, cuidadores de sus familiares, cuidadores primarios como lo soy yo. Entonces acá dejo la propuesta sobre la mesa y esto otro que se da, y yo espero que este sea el primer espacio de otros que se vayan a dar en relación a no dejar este tema acá, sino de entrar y poder sacar una propuesta desde acá y con la ayuda de todos en aras de buscar el bienestar de los cuidadores. Dios les pague. Gracias, Claudia. Tiene toda la razón y pienso que también pues hace falta esos grupos porque así como usted lo menciona, ha sido, pues es complejo localizarlos, no es que sea un trabajo fácil. Así como por encima puedo ofrecerte también eso que le ofrecí, ese acompañamiento que puedo brindarle a Sandra si necesitan algún apoyo. Y también, no sé si de pronto conocen la red de apoyo de Confama. También No, no la conozco. es una red de apoyo y también ahorita en el chat voy a colocar los números de algunos lugares que también son gratuitos, pero están enfocados a la atención, ¿cierto? A la atención psicológica como tal. Esas redes de apoyo que mencionas que me parecen fundamentales y que sí, sería muy chévere iniciarlas y dejar el tema, pues y trabajar en ese tema de manera continua. Ya los voy a colocar en el grupo para que lo tengan también, en el chat, perdón, para que lo tengan presente por si de pronto quieren acercarse o hacer alguna llamada a estos números. Y mira, Ana, yo también creo lo siguiente para Claudia y para Sandra Milena. Me parece que si las que, como ustedes dicen, son muchas personas y a todas alguna vez nos ha tocado en la vida, eh, estar al lado de un ser querido que está con una dificultad de salud y que realmente termina uno más enfermo que el ser querido, porque con ese estrés y todo lo que pasa. Entonces, si ustedes empiezan entre ustedes a darse los teléfonos y a hacer un grupo, ese proyecto que ustedes dicen que se lo pueden presentar a la alcaldía, se lo pueden presentar. O sea, yo simplemente también ofrezco, pues como ya en el proyecto, ayudárselos a redactar o algo, pero esperemos que pase esta alcaldía. Y en la próxima, si Dios nos da permiso, que sea como pienso, bueno, se puede presentar porque yo lo que entiendo es que ustedes quisieran, no lo de las manzanas, no sé si lo entendí bien, es que haya un sitio donde ustedes puedan ir y llevar a los que cuidan y se los cuidan mientras ustedes pueden conversar, o cómo es, no entendí muy bien. Que yo logré entender y creo que es muy similar de pronto a lo que hacen acá en el metro, es que son como escuchaderos, se llaman acá, en el metro se llaman así, y son espacios donde las personas se pueden acercar para conversar con una persona que es profesional en la salud y pues hay una descarga emocional en este espacio. De pronto eso fue lo que te hice entender, Claudia. Sí, yo entendí lo mismo. Por ejemplo, están las redes compasivas, la red compasiva aquí en Medellín, que se enfocada pues a lo que son cuidados paliativos, dolor, ¿cierto? Entonces son espacios en donde los cuidadores, las personas que están pasando por estas situaciones, se reúnen para hablar sobre experiencias, para compartir, y es como un espacio eh, para, digamos, por así decirlo, como desahogarse, ¿cierto? Para alivianar
cargas y compartir lo que uno siente con otra persona que también está en una situación. Entonces me parece muy interesante esta propuesta que tú dices, Claudia, de grupos de apoyo para cuidadores, tanto primarios como para los que ya pues trabajan en ello, ¿cierto? Porque allí pueden compartir experiencias, entonces es un buen punto que se debe pues como tener presente para un futuro y que yo sé que muchas personas que están en este ámbito del cuidado sería de una gran ayuda porque como dicen y como había dicho Ana, muchos no tienen la posibilidad de recurrir a ayudas psicológicas o hablar sobre lo que está pasando, lo que está sintiendo con respecto a eso. Entonces, nos llevamos con esto todos de en un futuro trabajar más por el cuidado y los cuidadores con estos grupos de apoyo. Por ejemplo, ellas podrían entonces hablar con el metro para que les preste el espacio y ellas pueden, yo lo que entiendo es que también necesitan un sitio para reunirse, poder encontrarse y estar pues como con un profesional que les dé ese apoyo, porque como ella dice, uno me imagino que va a una EPS a decir que necesita un psicólogo y exacto, le preguntan que si es que se va a suicidar, porque de resto no creo que tan fácil pues lo atienda un psicólogo para escucharlo. Entonces yo entiendo lo que ella dice, si existen esas redes de apoyo, es ellas unirse y 3 o 4 presentarse y solicitar una red de apoyo específicamente para cuidadores y ya multiplicarla. A mí también me parece tan interesante y tan necesario. Sí, a ver, dentro de lo que he visto en la propaganda que presentan de las manzanas del cuidado de Bogotá, son espacios, y yo lo pensaba, por ejemplo, yo vivo cerca de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Antioquia. Lo pensaba porque, digamos, la universidad tiene allí, tiene gimnasio, por ejemplo, tiene piscina, tiene zona verde, y las manzanas del cuidado, cuando yo lo veo en Bogotá, o sea, llevan, digamos, a sus encomendados allá, se ocupan de ellos otras personas, mientras estas personas o practican un deporte o aprenden algo que les brinde bienestar, salud mental, y también, digamos, el poder contar con las escuchas, con los espacios de escucha. Y ahora cuando hablaba de lo de las redes de apoyo, uno sería presencial, pero en esa presencialidad sabemos que nosotros nos encontramos hay veces con una limitante, y es si nuestros encomendados, en este caso, por ejemplo, mis padres, si hay una situación en ese momento crucial a nivel de salud mental, me limitaría la salida. Entonces ya hablaba de las redes de apoyo, uno como entrar y de pronto tenerlo virtual como estamos haciendo ahorita estas reuniones, como un espacio de eso, de poder entrar, hablar, compartir todo eso que vamos viviendo y digamos entrar o sea, desde eso hacer como una catarsis. Entonces pensaba como en ese espacio, uno apoyándonos en la virtualidad, que creo que la pandemia fue una de las cosas que nos dejó como enseñanza, y es, si para algo sirven estos aparaticos, es para cortar distancias y para podernos encontrar con el otro cuando hay limitantes. Y la otra es, si hubiera el espacio de la presencialidad, excelente, y de pronto hasta entrar y organizar como un espacio de lúdico, un espacio lúdico en aras de poder, digamos, generar ese bienestar y apartarnos un momentico como de todo eso que tenemos allí encomendado para poder, digamos, buscar ese equilibrio, ese bienestar en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico. Entonces, bueno, aquí dejémoslo como una propuesta y que no se quede simplemente en el tintero, sino entrar y mirar. Sandra ahorita, por ejemplo, decía que se identificaba mucho conmigo, acaba de anotar el número de Sandra, porque creo que luego Sandra y yo nos podemos comunicar como vía WhatsApp si es necesario y poder entrar y hablar frente a eso que vamos viviendo. Y el solo hecho de expresarlo, sabemos que entra y resta carga emocional, y entre y me permite a mí uno visualizar qué pasa con el otro, cómo lo va viviendo el otro, qué estrategias trae el otro, y desde ahí hacerlo. Yo la semana pasada, un momento, yo estuve, o sea, hace días que había llevado a mi papá a psiquiatría,
el último psiquiatra que lo vio, porque todos hablaban de un proceso, ¿cómo se llama esto? Progresivo, y el psiquiatra cogió y me las cantó todas, o sea, me las cantó a Claudia la cuidadora, no a Claudia la profesional. Entonces me dijo, va a pasar esto, esto, esto y esto. Entonces, uno sabe, pero no quiere saber. La semana pasada llevé a terapia ocupacional a mi papá porque él nos remitió allá y como él colocó dentro de la nota, él, la cuidadora, la terapeuta hizo la pregunta del millón, ¿y tú cómo estás? Y obviamente las lágrimas empezaron a salir. Y esta profesional yo creo que es muy valiosa porque ella cogió y me dijo, busque el espacio donde botar el taco que tiene en la garganta y busque de pronto un espacio, ella me recomendaba voceo. ¿Por qué? Entonces yo le decía, no puede ser natación, otra cosa. Y ella me decía, lo que pasa es que el voceo te va a permitir descargar mediante los golpes. Entonces miren que hay profesionales que van dando tips que nos pueden entrar y servir, que no sé si pueda utilizar el voceo porque tengo algo a nivel del manguito rotador, pero yo lo decía, es una buena forma de entrar y descargar. Entonces desde ahí, eh, ideas que se nos van dando y que lo dejo como en el tintero. Y Eugenio, usted nos decía de pronto de ayudarnos a plasmar luego esa propuesta. Sí, Excelente. Yo quiero que se ya, quede, es digamos, más, ahí eso. es más, en este momento se me ocurre una idea. No es política, no soy política y la persona que les voy a decir es fabulosa. Se llama Paulina Suárez, es exalumna, fue la directora de Bienestar Social de Federico Gutiérrez, es exalumna y era de nuestro consejo directivo. En este momento está va a estar en la lista del consejo de Federico Gutiérrez y ella se está dedicando mucho a todo lo que es como discapacidad, a todo entonces, yo puedo hablar con Paulina para que las llame y ella en su propuesta presente esta propuesta, pues valga la redundancia. En su propuesta lleve una propuesta de que les creen un sitio y personas que las ayuden y todo esto. Y exacto, yo se los ayudo a redactar. Pero si quieren y no les choca, pues ella se va a lanzar al consejo con Federico. Pero yo hablo de ella, es como la mujer que es, la exalumna que es tan sobrada, no la politiquera, no. Ella es una persona muy valiosa en la parte social. Ustedes me dirán si quieren, entonces yo sí las puedo comunicar con ella. Sí, excelente, me parecería una muy buena idea, Eugenia, qué rico. Bueno, entonces Vanessa me da tu teléfono, yo hablo con Paulina y te contacto. Y tú te contactas con Sandra Milena y entre ustedes van haciendo el grupo. Excelente, muchísimas gracias. Vanessa. Bueno, ¿alguna otra persona que tenga algún comentario, apreciación o pregunta? A ver, buenas noches para todas, para todos. Yo pienso que este programa de las Juanitas que estamos acompañando desde la asociación ya tiene, digamos, algo iniciado. Y me refiero a unos grupos conformados y que son, eh, es decir, se están viendo o los estudiantes se están encontrando semanalmente. O sea, hay un punto de encuentro, hay una convocatoria en un espacio de tiempo designado. Ese enlace entre el grupo, que ya lo tienen por chat, porque este programa es absolutamente organizado y todo está como diseñado para que la gente pueda empezar a encontrar herramientas y demás. Entonces, el estar en este momento conformados unos grupos de chats también sirve como un inicio y como una salida, como un escape o como también material, digámoslo así, entendiendo la palabra que estoy utilizando, para nosotros tener ya esos grupos y poderlos seguir acompañando, bien sea con conferencias o tal vez con algunas actividades dirigidas. Obviamente esto requiere una planeación, esto requiere pues todo un estudio, pero que estas alumnas que hoy tenemos, digámoslo así, no necesariamente una vez se certifiquen y no las volvamos a tener, sino por el contrario,
tenerlas vinculadas a unos grupos, digamos, de egresadas, donde puede haber ya mismo en el grupo, por el conocimiento, por la confianza que se crea en esos espacios, puedan empezar a liberar y a salir también y hacer unos grupos productivos donde se empiecen a gestar ideas y encuentros y cosas que realmente son muy especiales y van a ser, pues, digamos, no solamente replicables, sino altamente, pues, efectivas. Yo digo esto porque en este momento vemos que ha crecido de una manera muy especial, muy importante, el hablar del cuidador. Hay universidades que también están ofertando este programa. Cuando uno habla de pues, que estamos trabajando con las Juanitas, aparece, qué maravilla, es que nosotros, ¿quién nos va a cuidar, cierto? Entonces ni siquiera hablan de a quién vamos a cuidar nosotros, sino quién nos va a cuidar a nosotros, porque nuestros hijos ya trabajan 24/7, por decirlo de alguna manera, y es la pareja, si estamos hablando ya de una familia pues, que se vuelve a conformar, por decirlo así. Entonces, de pronto con una buena planeación, con un estudio profundo como lo expuse, podemos mirar cómo apoyar estos grupos que ya están creados, dejar esto como una génesis, como una matriz, donde y como la fuente donde las Juanitas egresadas puedan estar y nosotros poderlos apoyar en algunas cosas. Pues eso es como lo que se me ocurre y veo una grandeza infinita en los grupos que se están conformando por chat. No porque, pues no solamente se recibe la información que es muy buena, muy abundante de la asociación, sino que entre ellas mismas también se mandan cositas y hay cierta charla, mirad, me hiciste falta, etcétera, etcétera. Bueno, ese era mi aporte. Una feliz noche, doctora, mil gracias por todo lo que pues nos transmitió y aprendimos. Con muchísimo gusto, Marta. Bueno, antes de finalizar, de acuerdo pues lo que dijo la profe Marta, las personas que son egresadas de la comunidad pues de Juanitas, del programa Juanitas, y están interesadas en continuar pues con todos los procesos, ingresan a un grupo que se llama Comunidad Juanitas. Allí nosotros realizamos encuentros de formación continua y de integración. En esos espacios de integración más que todo es donde las Juanitas pueden interactuar, pueden contar sus experiencias y pueden hacer pues como esos espacios de escucha que son muy importantes para ellas porque es un espacio en donde ellos pueden compartir con otra persona, con otra par que ha vivido todo este proceso, esas mismas experiencias. Entonces, desde la asociación también tratamos como de tener presente a las Juanitas y en apoyar pues en lo que ellas necesiten. Bueno, de esta manera damos por finalizada esta conferencia. Le queremos dar gracias a Ana Isabel Villegas, que nos acompañó durante esta conferencia, que nos brindó conocimientos, nos dio recomendaciones, eh, todo aquello que nos comentó es muy importante para nosotros y más para las cuidadoras, porque hay algo que se me quedó grabado, que es el amor propio. Todo inicia por uno, ¿cierto? Por el amor que uno tiene y uno es prioridad, ¿cierto? Entonces, si yo me cuido, yo me protejo y yo me pongo como prioridad, yo voy a poder brindarle lo mejor de mí a las personas que me rodean. Entonces, eso es algo que nos debe de marcar y debemos de llevarlo siempre, que nosotros somos la prioridad y si nosotros nos cuidamos, podemos cuidar a los demás. Entonces, hay que tener siempre presente las alarmas, por ejemplo, como el síndrome de cuidador quemado. En cuanto a lo psicológico, también tenerlo presente porque una ayuda psicológica o alguien que te pueda escuchar a tiempo siempre va a ser una ayuda muy grande para situaciones en las que uno ya no pueda más con la carga, ¿cierto? Entonces, hay veces es necesario del otro para alivianar y para desahogarnos. Entonces, esa es la invitación del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, hayan aprendido, que todos los saberes lo puedan poner en práctica en su vida cotidiana como cuidadoras
para sus familiares o si trabajan en este ámbito del cuidador. De esta manera, nuevamente le queremos dar las gracias a Ana por brindarnos de su tiempo y de sus conocimientos y a cada uno de ustedes por asistir. María Eugenia tiene algo por decir. Pues quiero decirle a Ana Isabel que muchísimas gracias y que está bienvenida en la asociación. O sea que te vamos a seguir invitando y a llamar a todo lo que hacemos. Muchas gracias. Aquí voy a estar para lo que necesiten. Bueno, mil gracias. Una feliz noche para todas y muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias, Ana Isabel. Muy interesante tu charla. Feliz noche, muchas gracias. Aprendí muchísimo. Muchas gracias. Mil gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, maravillosa la conferencia, Dios la bendiga y nos siga ayudando.